Dios los bendiga, hermanos, en esta hora. Vamos a ver la palabra de Dios en segundo libro de Crónicas, capítulo 31. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 2 hasta el versículo 10. Y luego estaré leyendo el verso 12, 15, 18, 20 y 21. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 2 al 10. Dice así: y arregló Ezechías los repartimientos de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus órdenes, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para el holocausto y pacíficos, para que ministrasen, para que confesasen y alabasen a las puertas de los reales de Jehová. La contribución del rey de su hacienda era holocaustos a mañana y tarde, y holocaustos para los sábados, nuevas lunas y solemnidades, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción a los sacerdotes y levitas, para que se esforzasen en la ley de Jehová. Y como este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel, de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo los diezmos de todas las cosas en abundancia. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo todos los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y pusiéronlos por montones. En el mes tercero comenzaron a fundar aquellos montones, y en el mes séptimo acabaron. Y Ezechías y los príncipes vinieron a ver los montones, y bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezechías a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones. Y respondióle Azarías, sumo sacerdote de la casa de Sadoc, y dijo: desde que comenzaron a traer la ofrenda a la casa de Jehová, hemos comido y saciádonos, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo, y ha quedado esta muchedumbre. Versículo 12. Y metieron las primicias y diezmos y las cosas consagradas fielmente. Verso 15. Y a su mano estaba Edén, Benjamín, Jesúa, Semaías, Amarías, Sechanías, en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad. Y verso 18. Asimismo, a los de su generación, con todos sus niños y sus mujeres y sus hijos e hijas, a toda la familia, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Versículo 20.
De esta manera hizo Ezechías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Y en todo cuanto comenzó en el servicio de la casa de Dios y en la ley y mandamientos, buscó a su Dios e hízolo de todo corazón y fue prosperado. Vamos a orar. Señor, bendiga su palabra en nuestro corazón, hable a nuestra vida, denos una buena enseñanza y ayúdenos a todos a seguir apoyando la obra misionera. Se lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, quiero agradecer a todos los hermanos que han estado apoyando la obra misionera. Sé que no ha sido fácil en estos últimos 4 meses. Sin embargo, yo puedo decir con mucha seguridad y satisfacción que Dios no está en crisis. Dios sigue bendiciendo a su pueblo y Dios nos puede ayudar, hermanos, a seguir cumpliendo nuestra promesa misionera. Agradezco, hermanos, de veras a todos los hermanos que con sacrificio y con esfuerzo han estado dando y han permanecido dando en cumplimiento a su promesa misionera. Y no tengo dudas, hermanos, que nuestros misioneros siguen orando por nosotros. En estos, repito, últimos 4 meses hemos apoyado, hermano, a todos nuestros misioneros y no les hemos fallado. Y gracias a Dios por ello. Rogamos a Dios, hermanos, que Dios siga supliendo nuestras necesidades para que nosotros también podamos contribuir a la obra misionera. ¿Por qué y cómo apoyar la obra misionera? Ese es el tema, hermanos, que quiero compartir. ¿Por qué y cómo apoyar la obra misionera? La palabra de Dios nos enseña, hermanos, en este pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 31, que el rey Ezequías, hermanos, cuando Dios lo pone como rey, no solamente se dio cuenta de las necesidades del pueblo, hermanos, a nivel social, pero también de los asuntos, hermanos, que tenían que ver con Dios, hermanos, y con la casa de Dios. Y Ezequías se dio cuenta, hermanos, que los sacerdotes y los levitas, que eran los representantes de Dios aquí en la tierra, el consejero espiritual que Dios tenía para su pueblo, y los que tomaban parte en el trabajo del templo, del santuario, se dio cuenta, hermano, que no se les estaba dando su manutención, que no se les estaba dando su apoyo económico, que no se les estaba dando, hermanos, su parte económica. Y dice la Escritura, hermanos, que este asunto lo empezó a arreglar el rey Ezequías, y dice que mandó al pueblo, mandó un edicto, mandó una orden para que el pueblo contribuyera y se le diera, hermanos, la parte que correspondía a los siervos de Dios, para que ellos se dedicasen, hermanos, a seguir enseñando el consejo de Dios. Y dice la Escritura, hermanos, que el pueblo empezó a hacerlo y lo habían dejado de hacer,
renovaron sus votos y lo empezaron a hacer, y Dios se agradó, y Dios bendijo, y Dios prosperó. Pero para involucrarnos, tanto ustedes como yo, en este asunto de la obra misionera, tenemos que entender por qué apoyar y cómo apoyar la obra misionera. En primer lugar, hermanos, ¿por qué? Primero, porque es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Si ustedes ponen atención en el versículo 2, 3 y 4, Dios quería que sus siervos, los sacerdotes y levitas, como ministros de Dios, se dedicaran completamente, de tiempo completo, de lleno, a la enseñanza de la palabra, a interceder por el pueblo, a tener activo el templo, y Dios quería que ellos se dedicasen a eso, y que el pueblo contribuyera con sus ofrendas para que ellos recibieran su porción económica para su manutención cotidiana. Entonces, hermanos, este era el plan de Dios, hermanos. Entonces, ¿por qué apoyar la obra misionera? Porque es el plan de Dios. Porque Dios quiere que todos los siervos de Dios, los misioneros, los predicadores, los hombres de Dios, se consagren a dedicar su vida para esforzarse a llevar el mensaje de Dios, la palabra de Dios, y ellos perciban, hermanos, para su manutención, hermanos. Y dice la Escritura, hermanos, que por eso el rey mandó, porque ya sabía que Dios lo había mandado y el pueblo lo había dejado de hacer. Y entonces, cuando dice que lo mandó y que fue un edicto, habla que era una ley de Dios y que se tenía que hacer. No era un asunto de votación, de hacer una reunión a ver cuántos votaban que sí se apoyaba a los siervos de Dios y quienes votaban que no, y si había más votos a favor se llevaba a cabo, y si no, no. Era de parte de Dios que se les diese, que se les repartiese, que se les proporcionara su porción para su manutención. Y cuando nosotros, hermanos, apoyamos la obra misionera, y cada mes, hermanos, en fin de mes, le enviamos su ofrenda a cada misionero que es respaldado por esta iglesia, lo único que estamos haciendo es obedeciendo a Dios y entrando en el plan de Dios para que esos siervos en diferentes partes del mundo que están llevando la palabra se sigan esforzando, como dice la Escritura en el verso 4, dice que se le diese la porción a los sacerdotes y levitas para que se esforzasen en la ley de Jehová, y ellos se esfuerzan en seguir enseñando el mensaje de Dios, en seguir enseñando el mensaje de salvación y de buenas nuevas, y que nosotros podamos participar en su manutención, hermanos, y ellos puedan salir adelante. Entonces, hermanos, ¿por qué apoyar la obra misionera? Porque este es el plan establecido por Dios para sus siervos que enseñan, que predican la palabra, hermanos, y que nosotros debemos de contribuir. Pero en segundo lugar, hermanos, ¿cómo apoyar la obra misionera? ¿Cómo? Cuando leemos esta porción de la Escritura del segundo libro de Crónicas 31, encontramos, hermanos, tres palabras claves. La primera, hermanos, es que la encontramos, hermanos, ahí en el versículo 6, donde dice, y trajeron los diezmos de lo santificado de las cosas que había
prometido a Jehová su Dios. La primera palabra es prometido. La segunda palabra es, en el verso 6, santificado. Y la tercera palabra la encontramos en el verso 12, 15 y 18, que dice, para dar con fidelidad. Menciono estas tres palabras, hermanos, que son muy interesantes, hermanos, porque habla de cómo apoyar. Ponga atención. El plan de Dios es que se le diese su porción a los siervos de Dios, para que ellos se dedicasen a seguir enseñando la palabra de Dios. Luego, hermanos, el rey dice que manda que esto se haga, porque el pueblo lo había dejado de hacer, y que esto venía de Dios. Y sucede, hermanos, que el pueblo, en primer lugar, hermanos, ¿qué fue lo que hizo en primer lugar? Pues, hermanos, tomó una decisión. Esta decisión habla, hermanos, de que hicieron una promesa. Según el verso 6 dice, dieron de lo que habían prometido. Esto habla de hacer una promesa a Dios. Señor, sé que he descuidado este asunto de los siervos de Dios, pero yo me comprometo. Esto habla de un compromiso, de un voto, de una decisión de hacer lo que Dios quiere que se haga. Dios quería que su pueblo se comprometiera, que tomara seriedad, que tomara una promesa para con Dios de dar para contribuir en la manutención de los siervos de Dios, hermanos. Y dice la Escritura, hermano, que de lo que habían prometido, hermanos. En el Salmo 76, en el verso 11, hermanos, un texto muy interesante, Salmo número 76, hermanos, 11, dice de la siguiente manera, y lo voy a leer, Salmo 76, 11, y es muy interesante. Dice, prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. No tenemos que hacer cierto compromiso con los misioneros, es más, con Dios, porque el plan es de Dios y es la voluntad de Dios. Y hermanos, nosotros cada año celebramos nuestra conferencia misionera y renovamos nuestra promesa, hermanos, de fe, promesa misionera, en la cual en el año en el que estamos, pues, hermanos, concluimos nuestro año misionero 2019-2020. Y en este mismo año iniciamos una nueva promesa misionera 2020-2021. Entonces, pero habla, hermanos, de una promesa, hermanos, de una promesa en la cual cada creyente, hermanos, lo hace delante de Dios, de tomar seriedad, responsabilidad, compromiso con Dios, hermanos, de estar dando para la obra misionera, hermanos. Y entonces, hermanos, habla de una promesa. ¿Cómo apoyo la obra misionera? Con una promesa. Comprométete con Dios, ponte en serio con Dios, haz un voto con Dios, haz un compromiso con Dios de que por semana, por quincena o por mes vas a dar tal o cual
cantidad para la obra misionera, para que el evangelio de la salvación sea llevado a otras partes del mundo. Entonces, hermanos, ¿cómo apoyar la obra misionera? Primero, hermanos, con una promesa. Y luego, hermanos, la segunda cosa, dice la Escritura, apartar esa cantidad exclusivamente para cumplir esa promesa. Dice la Biblia en el versículo 6, y trajeron los diezmos de lo santificado. La palabra santificado significa apartado o separado para Dios, hermanos. Y esto nos habla, hermanos, que ellos trajeron los diezmos del vino, aceite, miel, de los frutos de la tierra, de las ovejas, de las vacas. Y dice que lo santificaron, lo apartaron, lo separaron, hermanos. Las ofrendas y los diezmos son única y exclusiva para Dios. Dios nos ha dado trabajo, vida, fuerza, capacidades, nos abre puertas, desarrollamos un trabajo, se nos paga, se nos retribuye. Y hermanos, es verdad que pagamos agua, luz, renta, medicina, mandado, gasolina, arreglar de... Sí. Pero el diezmo es la 10ª parte de lo que Dios nos da y debe de ser separado, apartado, santificado, exclusivo para Dios. Nuestra promesa misionera, de igual manera, usted que hizo una promesa para Dios, entonces, hermanos, sí tenemos gastos y todo, pero debemos de separar eso, esa cantidad de esa promesa que yo le hice a Dios y ponerla aparte, porque es de Dios. No, mis diezmos ni mi promesa misionera no deben de ser usados para pagar deudas, ni para pagar el agua y la luz y abonos. Son solamente para Dios, apartados para Dios, exclusivos para Dios, hermano. La Biblia, hermanos, nos enseña allá en el libro de Corintios, hermanos, en Primera de Corintios, capítulo 16, Primera de Corintios 16, dice de la siguiente manera, 16, versículo 1 y 2. Cuanto a la colecta o a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte, santifique, separe en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas. Este es el sentido, hermanos, que una vez que nos pagan, o una vez que yo vendí el grano, una vez que ya tenga las ganancias, separo, aparto, santifico mi diezmo y mi promesa misionera. Porque si no tengo eso, hermanos, si no tengo una convicción de que esto es para Dios, entonces ante cualquier asunto, cualquier necesidad, pues yo voy a ser muy incumplido, hermano. Hay personas muy disciplinadas cuando dicen, esto es solamente para gasolina, esto es solamente para el mandado, este dinero es para los recibos de agua y para los recibos de luz.
Y el día 28 va a llegar el recibo de luz y ya está separado. Oye, ¿no me puedes prestar 50 pesos? No, porque es para la luz. Pero muchas veces en los asuntos de Dios no somos muy disciplinados, hermano. Pareciera como que si tengo, si puedo, si quiero, si ya pagué todo y si me sobra. Esa palabra sobra, hermanos, cuando la usamos equivocadamente es hasta ofensiva y grosera. Es como decirle a Dios que Dios se quede con mis sobras. Y no es así, hermano. Cuando dice la Biblia en el libro de Proverbios 3:9 que a Dios debemos de dar de las primicias de los frutos. Entonces esto indica, hermano, que Dios está en primer lugar y debe de estar en nuestras finanzas. Entonces, ¿cómo puedo apoyar la obra misionera? Hago una promesa a Dios, me comprometo con Dios. Segundo, aparto lo que es de Dios, lo santifico, lo hago a un lado, lo separo y esto es para Dios, esto es para Dios. Si no lo hacemos, vamos a tener problemas, hermanos. Y la tercera cosa, hermanos, de cómo apoyar la obra misionera, hermanos, es dar con fidelidad. Si ustedes ponen atención, en el segundo libro de Crónicas, en el verso 12, dice que metieron las primicias y diezmos y las cosas consagradas fielmente. En el 15, para dar con fidelidad. Y en el 18, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Quiero que ponga mucha atención. La Biblia dice, hermanos, en el verso 10, respondióle Azarías, sumo sacerdote de la casa de Sadoc, y dijeron: desde que comenzaron a traer la ofrenda a la casa de Jehová, hemos comido, nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido su pueblo y ha quedado esta muchedumbre. Esto significa, hermanos, que el pueblo, oiga bien esto, habían dejado de diezmar y habían dejado de dar sus ofrendas. A causa de ello, había mucho incumplimiento en la porción económica para la manutención cotidiana de los siervos de Dios, de los que llevaban el mensaje de Dios. La Biblia dice que cuando el rey Ezequías mandó y ordenó por parte de Dios que se hiciese como Dios ya lo había dicho, que el pueblo lo había dejado de hacer, la Biblia dice que el pueblo accionó y comenzaron a traer sus diezmos y comenzaron a traer para cumplir su promesa. Y dice que, hermanos, lo trajeron a la casa de Dios, a la casa de Dios. Esto no es, hermanos, que es que yo siento en mi corazón dar este dinero para esto, y es que yo siento en mi corazón hacerlo como muy bajo mis sentimientos. No, a través de la iglesia, dice que lo trajeron a la iglesia. Nuestra iglesia, Jehová proveerá, apoya diferentes misioneros en diferentes partes de México y del mundo, hermano, y entonces a través de aquí se canaliza para que ese dinero llegue hacia donde ellos están. Pero dice la Biblia que el pueblo empezó a traer su dinero y lo daban con fidelidad. Este es algo, hermano, que muchos no han aprendido. No estoy diciendo que la gente no da, pero estoy diciendo que hay gente que no da con fidelidad. No está diciendo que a veces daban y a veces no daban. Dice que lo daban con fidelidad. No está diciendo que daban 2 veces, 2 domingos, y luego un domingo no, y luego 3 domingos sí y 1 no. No. Dice que lo daban con fidelidad, con perseverancia, con constancia,
permanente, continuo, seguido, domingo tras domingo, domingo tras domingo, domingo tras domingo, hermano. La Biblia dice que cada primer día de la semana, cada domingo, debemos de apartar y traerlo a la casa de Dios y depositarlo. Porque cada fin de mes nosotros enviamos nuestro apoyo misionero. Y para que esto suceda, se necesita pueblo, hermano, que aprenda a dar con fidelidad. Nosotros esperamos que llegue cada viernes de cada semana o cada sábado para recibir, hermanos, nuestra paga, hermanos. Y los misioneros, hermanos, cada fin de mes esperan nuestra porción para sus gastos. Pues entonces nosotros debemos de dar con fidelidad domingo tras domingo, porque al fin y al cabo esa fue la promesa que voluntariamente tanto usted como yo prometimos al Señor. Entonces, ¿cómo apoyar la obra misionera, hermanos? Con dar con fidelidad. Esto es muy interesante, hermanos, porque desafortunadamente, hermanos, hay gente en todas las congregaciones que no ha aprendido a dar con regularidad, con fidelidad. Y una vez más, pareciera que Dios no es lo más importante. Una vez más, si puedo, si quiero, si me sobra, si me quedó un piquito, lo voy a hacer. Y si no, pues no se puede. Pero no es así, hermano. Porque cuando de verdad nos comprometemos con Dios, Dios nos va a bendecir. Entonces, hermanos, se hace una promesa a Dios. Segundo, se separa esa porción para Dios. Y luego, tercero, se trae esa porción cada domingo, cada semana, para con fidelidad darle a Dios. Y mire, hermano, permítame terminar. Cuando el pueblo, fíjese bien, tuvo la decisión, la convicción y la acción de meterse en el plan de Dios en la obra misionera, mire lo que sucedió. En el capítulo 31 de Segundo de Crónicas, verso 20, dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá. De esta manera, de mandar al pueblo, de dar para que se le diese la porción a los siervos de Dios. Y dice que ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. El apoyar la obra de Dios, el contribuir con mis diezmos y mi promesa misionera para la obra de Dios, no solamente es bueno, es algo recto y verdadero delante de Dios. Y gracias a Dios por ese rey que nomás quiso hacer lo que Dios le había enviado. Pero en el versículo 21 dice: en todo cuanto comenzó en el servicio de la casa de Dios y en la ley y mandamientos, buscó a su Dios e hízolo de todo corazón y fue prosperado. Hermanos, permítanme terminar con esto. Cuando hacemos las cosas de corazón y en obediencia a Dios, de que yo le hice una promesa a Dios, y luego cada vez que yo gano, aparto mis diezmos y mi promesa y la separo para Dios, y luego vengo al templo y lo doy fielmente, no, a veces sí, a veces no, si lo doy fielmente, la Biblia dice, hermanos, que no solamente Dios se agrada, sino que voy a ser prosperado. Dios se agrada. Esa palabra Dios se agrada, hermano, habla de un semblante de sonrisa,
de Dios mismo. Y dice que voy a hacer prosperar. Sí, hermano, Dios nos va a prosperar. Así que, hermanos, los animo, los reto a seguir apoyando la obra misionera. Si hubiese alguien que he dejado de hacerlo, por favor, ya detente. Y una vez más, empieza a hacerlo. Si alguno no lo estaba haciendo, nunca lo ha hecho, empiece a hacerlo. Y si alguien está pensando en dejar de hacerlo, no lo haga. Haga lo que Dios le dijo que tiene que hacer. Y aquellos que lo están haciendo, los felicito. Síganlo haciendo, hermano, porque cada vez que lo hacemos, hacemos sonreír a Dios. Y Dios nos promete que seremos prosperados. Vamos a orar. Dios bendice a cada hermano que está apoyando la obra misionera. Bendice sus vidas, matrimonio, hijos, trabajo, negocio. Ayúdanos a salir de deudas y pagos. Supla toda necesidad. Prospérelos en gran manera. Bendiga sus vidas, almas y corazones. Y ayúdelos a seguir adelante. Que no tengan miedo a seguir dando. Porque cuando tú te agradas, tú bendices y recompensas, Señor, a quien te obedece. Bendiga, Señor, una vez más a todos aquellos que están participando. Y aquellos que han dejado de hacerlo, ayúdenlos. Y, Señor, anímelos para una vez más seguir adelante. Y aquellos que están pensando en dejar de hacerlo, ayúdalos, Señor, a que quiten ese pensamiento. Y, Padre, no lo hagan. Que mejor sigan apoyando. Y aquellos que lo están haciendo, bendígalos grandemente. Siga bendiciendo cada hogar, cada familia que tiene un corazón misionero. Se lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga.